Noches, buenas tardes, dependiendo del momento en el que vea nuestro video acerca sobre el rotavirus. Presentaremos este tema, Karen Martínez y su servidor Ángel Uriel López Barrales, sobre este virus. Next. Empezaremos hablando qué es el rotavirus, qué nombre, por qué tiene ese nombre rotavirus. Data del origen que rota significa una rueda, debido a las proyecciones que tiene la nucleocápside, perteneciente a una familia Rivuridae, y este es el que provoca la enfermedad o el virus en caso de tinitis infantil. Tiene tres cápsides, que es una cubierta proteica constituida por capsómeros y el ácido nucleico, que el ácido nucleico que cuenta este virus es el ARN, y dentro de este se ubica en la parte central. Y en este caso, como cuenta con un ácido nucleico y está dentro de la cápside, y esto da forma a la nucleocápside. Este tipo de virus tiene tres nucleocápsides que cuentan con distintas proteínas, el cual le da origen a la misma. Y esta no cuenta con una envoltura, ya que no presenta una naturaleza liproteica. Además de que este tipo de virus, en su simetría geométrica, es polimétrica, que es los capsómeros forman caras y se disponen en forma de poliedro o icosaedro. Antes de comenzar con las proteínas, se me olvidó mencionar que el virus cuenta con un diámetro de 60 a 80 nanómetros de sus nucleocápsides, y a continuación están las proteínas estructurales. Este tipo de virus tiene 6 proteínas estructurales y 6 proteínas no estructurales. Las proteínas estructurales dentro de la misma son la VP1, VP4, VP6 y VP7, junto a la VP3. Este tipo de proteínas estructurales tienen cada una un trabajo y se encuentran en diferentes nucleocápsides. Por ejemplo, en la primera capa tenemos lo que son la VP1, que es una ARN polimerasa, que es un conjunto de enzimas que dependen del ARN. También tenemos lo que es la VP2, que es el producto del gen 2, que cuenta con 881 aminoácidos. Es la proteína más abundante en la nucleocápside y constituye la capa más interna del virus. Y esta se expresa por sí sola en el sistema de baculovirus. Se emblema en partículas similares a la nucleocápsides. También tenemos la VP3, que sigue perteneciendo a la primera nucleocápside, que esta es una proteína constituida por 835 aminoácidos y es codificada por el excremento de ARN3. Es una proteína básica y, al igual que la VP1, existen muy pocas copias de este polipéptido. Este es los vértices de la capa interna del núcleo. Y ya la que es la VP4, que es la que se encarga de que se encienda para entrar a la célula huésped, es la que reacciona con vellosidades, las microvellosidades de los enterocitos maduros dentro del intestino delgado. Y también tenemos lo que son la VP7, que es una capa que se encuentra en la cápside externa, que determina los serotipos G. En este caso, la VP7 es la que activa los anticuerpos neutralizantes de la misma para poder dar ingreso a la célula. Las proteínas no estructurales. Una causa de la proteína estructural, antes de comenzar con todo este tema, es la VP4, la cual da origen a la VP8 y VP5 a través de su ciclo lítico para procesar su replicación viral. Y en este caso, como sabemos que el rotavirus se adhiere al intestino delgado, o más bien al epitelio gastrointestinal, que infecta a los enterocitos maduros en las lápices de las vellosidades. Esto se debe a que las proteínas, entre ellas la NSP4 y el enterocito NSP4, inducen la liberación de calcio en el retículo endoplasmático. Todo este tipo de proteínas no estructurales reaccionará dentro de lo que es el ciclo lítico, dando origen a distintos procesos citopáticos como la muerte de la célula, o sea, una lisis celular. Como dato, la NSP4 es una de las más destacadas por su función enterotoxigénica, de la cual es la principal bacteria causante de diarrea. Esta es una representación gráfica de las proteínas estructurales y no estructurales. Ahora veremos el ciclo lítico. Está presente en heces o en fomites, que ingresa de vía oral para ingresar al sistema digestivo. Este virus tiene un tropismo, es decir, tendencia de un organismo a reaccionar de una manera definida a los estímulos exteriores. Es decir, que este virus reacciona a los estímulos exteriores, es decir, el enterocito. De la célula del tracto digestivo son los enterocitos maduros que forman las microvellosidades del intestino. Una característica que lo diferencia de otros virus es que su replicación es citoplásmica y la doble membrana permite la resistencia al pH ácido del estómago. Este es el sistema digestivo y sus células del sistema digestivo son los enterocitos. Las microvellosidades que se encuentran los enterocitos dentro de ellas.
La interacción con la célula huésped es el primero que se da. Tenemos la fijación. Esta se divide en dos, en penetración directa y en endocitosis. La penetración directa, las partículas del virus se adhieren a los receptores celulares de los enterocitos mediante hemaglutina. La hemaglutina es una proteína que es la BP4. Las proteasas cortan la BP4 para formar la proteína BP5 y BP8 que interactúan con otras proteínas denominadas integrina. Esto lleva pauta a la endocitosis, que lleva al virión al endosoma. Al llevar al virión al endosoma, ahí las concentraciones bajas de calcio disparan el desnudamiento y a su vez la liberación del citoplasma. Posteriormente, la fijación se lleva aquí en estos tres rotavirus que tenemos, en estos tres procesos. Vemos cómo ingresa al endosoma. Posteriormente tenemos la penetración, es decir, que se libera la estructura, que son las dos cápsides con el interior del genoma. Se queda como doble cápside y con el genoma adentro. Se queda como partícula de doble capa. Por ello es que su pH ácido puede interactuar con el intestino delgado porque es una partícula de doble capa. Aquí vemos cómo se le da la penetración y aquí empieza el desprendimiento. Tenemos un genoma de ARN de doble cadena. Ahora una cadena es positiva de ARN mensajero y otra es negativa de ARN mensajero. Esto lleva pauta a la transcripción, que se lleva a cabo dentro de la partícula con dos cápsides. El virus ya lleva sus polimerasas. Recordando, la transcripción es la síntesis de ARN por medio de la atracción de bases nitrogenadas. La transcripción lleva pauta a formar proteínas. ¿Qué proteínas forma? La BP1, la BP2, BP3, BP4 y la BP7. Aquí tenemos todas las proteínas que forman debido a la transcripción. Se lleva a cabo en el ribosoma la traducción y transcripción, que es la síntesis de proteínas. Posteriormente, la proteína NSP3 y NSP1 inhibe la síntesis de proteínas del huésped. La proteína estructural BP2 se empieza a ensamblar. El ARN mensajero son reconocidos por polimerasas BP1 y BP3. Los anclan hasta llegar a BP2 y los internaliza. Una vez ensamblados los ARN con BP1 y BP3 y rodeados de BP2, se sintetiza el ARN para tener nuestra doble cadena. Es decir, se forma la cadena intermedia de BP2. Posteriormente se forma la cadena BP6 y por último la cadena BP7. Esto que tenemos acá, este virus, ya es igual al virus que ingresó. Después se da el ensamblaje. Al momento que se realiza la síntesis o replicación de BP6, se van adicionando. De aquí nos da que produce muchas partículas virales. O sea que ya el virus ingresa, hace todo el proceso de traducción, transcripción, forma proteínas y empieza a liberar sus partículas virales al medio exterior. Tenemos que en el retículo endoplasmático las glicoproteínas son BP4 y BP7. Empieza a interactuar con la BP6 y se forma una partícula envuelta, el empaquetamiento o transcripción envuelta. Posteriormente, la NSP4 es la que se ancla a la membrana, modifica la membrana de tal forma que los lípidos se empiezan a separar de la partícula y las proteínas se empiezan a asociar para formar la proteína con sus tres cápsides. Aquí ya se forman las tres cápsides. Por ello produce diarreas muy acuosas, porque está modificando los canales de calcio. Los lípidos se empiezan a separar de las partículas, las proteínas se empiezan a asociar, forman las tres cápsides y como los lípidos se empiezan a separar y modifican los canales de calcio, producen diarreas muy acuosas. Y por último nos lleva a que se lleva a cabo la lisis celular, salir por exocitosis y catalizar la célula huésped. Ya los virus son liberados y para infectar nuevas células. Ahora, ¿por qué es ciclolítico? Porque cataliza la célula huésped. Es decir, es un ciclo que el virus, el rotavirus, va a catalizar al enterocito. Por lo tanto, la célula huésped muere. Y si esto sigue, avanza y avanza y avanza y avanza, pues provoca deshidratación en los niños o en el bebé y esto lleva a la muerte. Efectos citopáticos. Los efectos citopáticos dentro del ciclo lítico ocurren después de que
madura el virus y sea liberado. En este caso, la lisis celular da a entender que es la muerte de la célula a través de la célula infectada a través de que estalla la misma causando una carga viral dentro de la misma. A lo que me refiero es que la lisis celular ocurre cuando se encuentra dentro de la misma, haciendo su proceso replicativo dentro de la membrana, perdiendo su retículo endoplasmático y el virus procede a abandonar la célula viral. La proliferación celular. Tras la lisis celular dentro de las vellosidades de los enterocitos maduros, ocurre lo que es la proliferación celular, ya que el virus afectando a estos tipos de células que pueden llegar a tener causas cancerígenas, cancerosas, a través de sus expresiones y a través de que la NCP4 eh, destaque que sea por liberando la acción de enteroxina, que es viral, induciendo la diarrea secretora. La expresión proteica dentro de la misma ocurre cuando el virus es fijado dentro de lo que es la célula de los enterocitos maduros o microvellosidades del mismo. La fijación de este se necesita a través de la proteína PS4, creo, sí, PS4, y esta actúa para que pueda ingresar al virus, para que pueda hacer una penetración y a través de eso la transcripción y todo lo que destaca de un virus, del rotavirus, del ciclo lítico. Y este es consigo mismo procediendo a la destrucción del mismo. Los síntomas de infecciones del rotavirus, destacar que la transmisión y la infección de la transmisión es a través del contacto de heces fecales de algún infectado, podría ir un infectado que sea menor de 3 años, principalmente el virus ataca a los niños menores de 3 años. Y esta persona cuando tiene una interacción con las heces fecales o algún alimento que ingrese de manera oral, puede llegar a tocar objetos que el niño puede tocar al mismo tiempo, por ejemplo, peluches, juguetes, cobijas, almohadas, de demás cosas, y esto provoca que el niño se lleve de vez en cuando las manos a la boca, produciendo que el virus pueda continuar su proceso. Y como ya dije, es que se transmite por vía digestiva, que también puede ser por alimentos o agua o algún tipo de líquido infectado que produzca este virus. También, para decirlo de otra manera, es una causante de muerte por deshidratación y la principal área que lo identifica es la pediatría. La maduración del rotavirus tarda aproximadamente 2 días después de la que la persona se exponga al mismo. Y esto se debe ya que los niños pueden llegar a presentar diarrea líquida o grave. Esto es a través de la NCP4, como ya fue mencionada antes, produciendo todo este tipo de efecto. Y también puede ser, este tiene fiebre y dolor abdominal. Los vómitos y diarrea líquida pueden durar entre 3 a 8 días. Los otros posibles síntomas son la pérdida de apetito y la deshidratación vitales para su vida diaria y cotidiana, y que puede ser especialmente peligroso para los niños pequeños, a los bebés, ya que la mayoría de nuestro cuerpo está constituido de líquido vital. Los síntomas de deshidratación destaca por el orinar menos, una boca o garganta seca, sentirse mareado al estar de pie y entre otros como una irritación inhabitual. También destacar que el rotavirus puede llegar a afectar a adultos, pero este tipo de virus no lo llega a ser tan grave en estos casos, ya que el cuerpo del adulto está más preparado, lo que es su sistema inmunológico, a estos tipos de casos. La virulencia es el grado de la patogenicidad. Según datos anualmente, el 5% de todas las muertes en niños son 527,000 muertos, de los cuales son 80% infantes. Anualmente causa el 5%, entonces es la tercera causa de mortalidad en el mundo en menores de 5 años. La virulencia, como mencionaba antes, es el grado de patogenicidad. En este caso, como es el 10 a la al 10º grado, ya que la diarrea libera gran cantidad de virus y de ahí se puede contagiar. Tenemos tipos G1, el cual constituye el 53% de muertes en toda la población. Tenemos la G2, es el 10,7%. El G3, 5,4%. El G4, 14,3%. La Mixer, que es mixto, 2,6%. Y tenemos otros que son el 14%. Contra el rotavirus o algún tratamiento que se puede aplicar es la hidratación. En este caso, el antiviral tenemos que son dos, que es el Rotarix y Rotakek. Son dos, son muy seguras y eficaces para prevenir la enfermedad. La enfermedad que causa el rotavirus es gastroenteritis.
que ya vimos los síntomas, son diarrea, fiebre, vómito. Al tener diarrea y vómito, liberamos mucho líquido. Entonces, por ello, un tratamiento es que nos hidratemos y recuperar aquellos electrolitos que hemos perdido. Pero como es un ciclo lítico, es una enfermedad lítica, entonces también puede ser mortal. Por ello es que se aplican antivirales, que es el Rotarix y Rotatec, cuando ya es muy avanzada la enfermedad. El Rotarix fue creado en el laboratorio productor GlaxoSmithKline, GSK. Su origen y composición es que es humana y es una vacuna monovalente de la cepa G1P8. Se administra de manera oral, ya que se administra a bebés. El almacenamiento o a qué temperatura tiene que estar la vacuna es de +2 a +8 centígrados. Esquema, tenemos que son 2 dosis. Esta vacuna se aplica en 2 dosis. Eficacia contra hospitalización, tenemos que es el 85%. La insuscepción intestinal es que no hubo aumento de incidencias de casos posteriores a cualquier dosis de vacuna, según estudios. Ahora vamos con la Rotateca. Su laboratorio productor fue Merck. Origen y composición es humana y bovina. Es de manera pentavalente y es contra las cepas G1, G2, G3 y P8. Eso es debido a que se fueron descubriendo más cepas, por lo tanto incrementaron las vacunas para una mejor composición o un mejor resultado. La administración es de manera oral, igual su almacenamiento es de +2 a +8 centígrados, que tiene que estar la vacuna. Este esquema es de 3 dosis, este se aplica con 3 dosis, mientras que el anterior con 2 dosis, por eso este es pentavalente, mientras la anterior es monovalente. Eficacia contra la diarrea severa por rotavirus es de un 98%. Es un poco más eficaz debido a que ataca más cepas y además de que tiene más dosis de aplicación. Eficacia contra hospitalización 95%. Insuscepción es que según estudios no hubo aumento de incidencia de casos en periodos inmediatos de la vacuna. Conclusión, el cuerpo sano es el producto de la mente sana. Al llevar todas tus vacunas, al llevar toda tu cartilla con las vacunas que corresponden, lo que vas a provocar es que tengas un cuerpo sano, ¿no? Al cuidarte, al mantener la higiene, los medios de cuidado, vamos a tratar de tener un cuerpo más sano. Y también tener una buena higiene, ya que este puede ser muy perjudicial si tú no tienes la higiene necesaria. Si tienes, por ejemplo, un niño o un bebé recién nacido y tú no te preocupas tanto por lo que es tu higiene personal y la higiene del niño, puede llegar a provocar enfermedades.